Hola jóvenes, soy la Inge Danira y es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ustedes recordarán, ya hemos estudiado las funciones trigonométricas como la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. De esa forma definimos como, por ejemplo, que el seno de un ángulo teta era igual al lado opuesto a teta entre la hipotenusa, ¿verdad? Y así sucesivamente todas las funciones trigonométricas que hemos definido. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar las funciones trigonométricas para cualquier ángulo y para eso vamos a comenzar estudiando o vamos a ubicar un ángulo en posición estándar en el primer cuadrante. Veamos a qué me refiero. Entonces, tenemos un ángulo teta, un ángulo agudo teta, ¿verdad? Ubicado en el primer cuadrante y en posición estándar. Vamos a decir que el lado terminal de teta pasa por el punto con coordenadas XY y vamos a llamar a R como la distancia que hay entre el origen y el punto con coordenadas XY. Para poder definir las funciones trigonométricas de este ángulo, nosotros vamos a retomar, y si usted se fija, este valor que está aquí es el valor de Y este valor que está aquí es el valor de X. Por lo tanto, podemos relacionar y podemos decir que, primero, R, al ser la distancia que hay desde el origen hasta el punto XY, yo puedo decir que R es la distancia que hay desde X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, utilizando la fórmula de distancia. Y por lo tanto, R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Tomen en cuenta que como R es una distancia, R siempre va a ser positivo. Ahora bien, si nosotros observamos nuestro dibujo, podemos ver que aquí se nos forma un triángulo rectángulo y podemos relacionar, podemos decir que Y es el lado opuesto a teta, X es el lado adyacente y R es la hipotenusa. Ya con esta idea, nosotros podemos escribir las funciones trigonométricas con estas nuevas variables. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que el seno de teta es lado opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, el seno de teta yo puedo decir que es Y sobre R. De igual forma, el coseno de teta es lado adyacente sobre hipotenusa, de modo que el coseno de teta es igual a X sobre R. La tangente de teta es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, de modo que la tangente de teta la podemos definir como Y sobre X. Y en la misma forma, utilizando ya sea las definiciones o ya sea las identidades, yo puedo decir, por ejemplo, que la cotangente de teta es igual a X sobre Y, que la secante de teta es igual a R sobre X y que la cosecante de teta es igual a R sobre Y. Bueno, entonces ven ustedes ahora que ahora ya podemos definir las funciones trigonométricas ya no como la relación que hay entre los lados de un triángulo, sino que la relación que hay entre las coordenadas de un punto en el plano cartesiano de la forma X, Y. Bueno, nosotros hemos definido las funciones trigonométricas con un ángulo teta en el primer cuadrante, pero ¿qué sucede o qué pasa si nuestro ángulo está en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, cuando ya teta no es un ángulo agudo? Veamos entonces qué sucede. Tomemos ahora un ángulo teta cuyo lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante, como está en el dibujo. De nuevo, podemos ver que R siempre va a ser la distancia que hay desde el origen hasta el punto X, Y, por lo tanto R siempre va a ser positivo.
Ahora nosotros podemos formar un triángulo rectángulo, pero, ¿verdad? Siempre con el lado terminal de teta, o sea, este sería mi lado y este sería mi lado X. Vean que el nuevo triángulo rectángulo que se me forma cuando yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante no incluye al ángulo teta, pero incluye a un ángulo especial que le llamamos un teta R, que es un ángulo de referencia que en clases posteriores nosotros vamos a hablar sobre él. El ángulo de referencia está muy ligado al ángulo teta y vamos a aprender que por medio del ángulo de referencia nosotros vamos a poder obtener las funciones trigonométricas para cualquier ángulo de teta no agudo. Bueno, entonces continuando con lo que nos interesa en este momento, que es la definición de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, nosotros podemos observar nuevamente que Y me forma o se me convierte en un lado opuesto a teta, que X es nuevamente el lado adyacente a teta y que R es lo que nosotros hemos llamado la hipotenusa. Entonces, si nosotros obtenemos la definición de las funciones trigonométricas para un ángulo teta, pero vean, es un ángulo teta que no está en el primer cuadrante, es un ángulo teta que no es un ángulo agudo. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, que el seno de teta es igual siempre al lado opuesto sobre hipotenusa. Y de nuevo, el seno de teta es igual a Y sobre R. Y el coseno de teta es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de teta es igual a X sobre R. La tangente de teta es lado opuesto sobre el lado adyacente, de modo que la tangente de teta es Y sobre X. Y así como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Utilizando identidades recíprocas, sé que la cotangente es X sobre Y, que la secante es R sobre X y que la cosecante de teta es R sobre Y. Yo sé, podemos decir en este momento, pero el triángulo rectángulo tiene a un teta R, no a un teta. Bueno, más adelante, como les decía anteriormente, el ángulo teta que yo he llamado teta R es lo que se conoce como ángulo de referencia y está muy relacionado con el ángulo teta que yo tengo. Y vamos a ver más adelante que las funciones trigonométricas que se aplican a ese ángulo de referencia son equivalentes a las funciones trigonométricas aplicadas en el ángulo teta, que no es un ángulo agudo. Bueno, entonces de esta forma hemos comprobado, ¿verdad? O sea, se puede decir que no importa dónde esté ubicado nuestro ángulo teta. No importa si mi ángulo teta está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante. Siempre nuestra función trigonométrica va a estar definida en la misma forma. Entonces, podemos concluir o terminar esta partecita de la definición con estas 6 fórmulas. En forma general, las funciones trigonométricas para un ángulo en posición normal, que eso es muy importante, independientemente del cuadrante donde se ubique, se define como el seno de teta Y sobre R, el coseno de teta X sobre R, la tangente de teta Y sobre X, cotangente de teta X sobre Y la secante y cosecante. Bueno, veamos un ejemplo donde podemos utilizar estas nuevas fórmulas, ¿verdad? O sea, de nuevo, recordemos que esto se trata de un ángulo teta en posición normal que se encuentra en un plano cartesiano, ya, o sea, cuyo lado me están dando el lado final del ángulo. Entonces veamos el ejemplo. Encuentra el valor exacto de las 6 funciones trigonométricas del ángulo teta en posición normal, cuyo lado terminal pasa por el punto -1, -1. Si nosotros ubicamos, ¿verdad?, el ángulo teta, solo por curiosidad, nosotros podemos ver que un ángulo -1 para X
menos 2 para y, estamos hablando del punto P que está aquí y estamos hablando del ángulo teta. Recordemos que el ángulo teta es un ángulo en posición normal, entonces va a ser todo esto. De nuevo, no me interesa, ¿verdad?, en qué cuadrante está. Yo siempre voy a tener que x es igual a menos 1, que y es igual a menos 2 y que, bueno, r va a ser igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, r va a ser igual a la raíz de menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, va a ser igual a tener la raíz de 1 más 4, entonces r es igual a la raíz de 5. Bueno, ya teniendo x, y y r, solamente aplicamos las fórmulas anteriores que hemos aprendido. Yo sé que el seno de teta es igual a y sobre r, por lo tanto y es menos 2, r es raíz de 5, racionalizamos y me queda que el seno de teta es igual a menos 2 raíz de 5 sobre 5. El coseno de teta es igual a x sobre r, x es igual a menos 1, r es igual a raíz de 5, racionalizando, me dice que el coseno de teta es igual a menos raíz de 5 sobre 5. De igual forma, vemos la tangente, decimos que tangente de teta es igual a y sobre x, sabemos que y es igual a menos 2, que x es igual a menos 1, por lo tanto tenemos que la tangente de teta va a ser igual a 2. Y la cotangente de teta es igual, de nuevo, ya sea utilizando identidad recíproca o ya sea utilizando la definición, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar el valor de la cotangente. En este caso, utilizando la definición, tengo que la cotangente de teta es igual a un medio positivo. La secante de teta es igual a r sobre x. Yo sé que r es raíz de 5, que x es menos 1. Por lo tanto, la secante de teta va a ser igual a menos raíz de 5. Y la cosecante de teta va a ser igual a r sobre y, que va a ser raíz de 5 entre menos 2. Por lo tanto, la cosecante de teta es igual a menos raíz de 5 sobre 2. Entonces vean que realmente es un ejercicio que se parece mucho al que hacíamos anteriormente con valores en el triángulo rectángulo. La única diferencia es que aquí nuestras definiciones pues involucran un punto con coordenadas de la forma x, y. Muy bien. La nueva definición me ayuda para encontrar el valor de las funciones trigonométricas para los ángulos cuadrantales. Recordando un poquito, vamos a decir o recordemos que los ángulos cuadrantales son ángulos cuyo lado final se encuentran en uno de los ejes. Por lo tanto, los ángulos cuadrantales que tenemos, por ejemplo, son 0 grados, son 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360. Si trabajamos con ángulos en el sistema sexagesimal. Si trabajamos en el sistema circular, pues serían 0 grados, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y aparte de eso, los ángulos cuadrantales podrían ser cualquier otro ángulo coterminal de esos que acabo de mencionar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver primero los valores de funciones trigonométricas para teta igual a 0 grados o teta igual a 0 radianes. ¿Ok? Bueno, en este caso, de nuevo, ubicamos nuestro ángulo en el plano cartesiano. Aquí tenemos un punto P y le vamos a dar un valor cualquiera a ese punto P. Yo voy a decir que ese punto P es en la coordenada 1,0. ¿Por qué tomo 1? De nuevo, porque generalmente se toman los valores más pequeños para trabajar con cantidades más pequeñas. Y recordemos que en el eje X el valor de Y siempre va a ser 0. ¿Okay? Bueno, entonces
para encontrar el valor de esa función trigonométrica, nosotros simplemente tendríamos que decir, en este caso, x es igual a 1, y es igual a 0, y r, yo lo puedo hacer, si usted recuerda, va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, de modo que r es igual a 1. Haciendo las funciones trigonométricas, yo sé que el seno de 0 grados es igual a y sobre r, o sea que va a ser 0 sobre 1, que es 0. Que el coseno de 0 grados es igual a x sobre r, de modo que va a ser 1 sobre 1, que va a ser 1. La tangente de 0 grados es igual a y sobre x, que va a ser 0 sobre 1, que va a ser 0. Y bueno, de la misma forma, con la recíproca, yo puedo decir que la cotangente, bueno, vamos a hacerlo aquí abajo. La cotangente de 0 grados va a ser a 1 sobre 0 y sabemos que la división entre 0 no está definida, por lo tanto, la cotangente de 0 grados es no definida. La cotangente, la secante de 0 grados va a ser a 1 sobre 1, que es 1, y la cosecante de 0 grados va a ser a 1 sobre 0, que tampoco está definida. Muy bien, eso es para un ángulo en 0 grados. ¿Qué sucede para un ángulo en pi medios o en 90 grados? Entonces, cuando θ es igual a 90 grados, o pi medios, ¿verdad? Yo tengo mi ángulo en este sentido, ¿ya? Y en este caso el punto es 0,1, ¿ok? ¿Por qué digo que es el punto 0,1? Primero porque todo valor que está sobre el eje Y tiene una coordenada en X igual a 0. Y le doy el valor de Y igual a 1 porque esa es la forma del número más pequeño con el que podamos trabajar y que me da unos valores simples. De nuevo, si yo decido ponerle otro valor, por ejemplo 0,2, 0,3, 0,4, el resultado me va a dar siempre lo mismo. O sea, los valores de funciones trigonométricas para 90 grados o pi medios siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Lo único que tenemos que respetar es que la coordenada en X siempre va a ser 0 porque, repitiendo, en un punto que está sobre el eje Y, mi coordenada en X siempre es 0. Bueno, en esta forma, R siempre va a ser la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, de modo que R es igual a la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado y r es igual a 1, ¿verdad? Entonces tenemos que x es igual a 0, que y es igual a 1 y que r es igual a 1. Bueno, entonces comencemos utilizando los valores de funciones trigonométricas, o mejor dicho, comencemos encontrando los valores de funciones trigonométricas para θ igual a 90 grados. Entonces tenemos que el seno de 90 grados es el mismo seno de pi medios, recuerden. 90 grados si estamos hablando del sistema sexagesimal, pi medios si estamos hablando del sistema circular. Y ese va a ser igual a y sobre r. En este caso y es 1, r es 1, por lo tanto el seno es 1. El coseno de 90 grados es igual al coseno de pi medios y es x sobre r, x es 0, r es 1, por lo tanto el coseno de 90 grados es 0. La tangente de 90 grados es la tangente de pi medios, que va a ser a y sobre x. Sabemos que y es 1, x es 0 y de nuevo recordamos que la división entre 0 no está definida. ¿Okay? Y luego cotangente de 90 grados es igual a la cotangente de pi medios, que es x sobre y, que sería 0 sobre 1, que es 0. La secante de 90 grados es igual a la secante de pi medios, que sería r sobre x, por lo tanto sería 1 sobre 0, que es
no definida. Y la cosecante de 90 grados es igual a la cosecante de pi medio, que es R sobre Y, que es 1 entre 1, que es 1. Muy bien, entonces de igual forma sacamos para los otros ángulos cuadrantales. ¿Cuál es el otro ángulo cuadrantal? Bueno, el otro ángulo cuadrantal sería el ángulo de 180 grados, o sea, pi, ¿verdad? O sea, en este caso, para teta igual a 180 grados o pi radianes, yo tengo un punto con coordenadas y en este caso la coordenada en X tendría que ser -1 porque se encuentra del lado negativo de las X. Bueno, entonces de nuevo en este caso R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? R va a ser la raíz de -1 al cuadrado más 0 al cuadrado y de nuevo R es igual a 1. Vamos a tener R igual a 1, X igual a -1 y Y igual a 0. Comenzamos entonces con los valores de funciones trigonométricas y decimos el seno de 180 grados es igual al seno de pi y eso ya sabemos que es Y sobre R, que es 0. El coseno de 180 grados es igual al coseno de pi, que es X sobre R, que ya sabemos que es 1. -1, perdón, porque X es -1 y -1 entre 1 es -1. Luego la tangente de 180 grados es igual a la tangente de pi y eso es Y sobre X. Y es 0, X es -1, por lo tanto la tangente es 0. La cotangente de 180 grados va a ser igual a la cotangente de pi, que va a ser X sobre Y. X va a ser -1, Y es 0, por lo tanto la cotangente de pi o de 180 grados es no definida. Y bueno, por razones de espacio, bueno, vamos a poner aquí que la secante, ponerlo aquí, que la secante de 180 grados es igual a la secante de pi. Y eso, como es la recíproca del coseno, sabemos que va a ser -1. Y la cosecante de 180 grados es igual a la cosecante de pi, que va a ser no definida. Bueno, entonces continuamos y todavía nos queda para la siguiente ángulo cuadrantal, que es 270 grados. Entonces, cuando tengo teta igual a 270 grados, que es lo mismo que 3 medios de pi o 3 pi medios, ¿verdad? Yo tengo aquí ubicado mi plano cartesiano, tengo el punto P sobre el eje Y mi coordenada va a ser de la forma 0, -1. Recordemos que en este caso la coordenada en Y siempre va a ser 0 y ahora, perdón, la coordenada en X siempre va a ser 0 y ahora mi valor de Y va a ser negativo porque está en el eje negativo de la Y. De nuevo, R va a ser igual a la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. De modo que R es igual a la raíz de 0 al cuadrado más -1 al cuadrado y R es igual a 1, ¿verdad? X es igual a -1, perdón, X es igual a 0 y Y es igual a -1. Bueno, teniendo ya esto, entonces comenzamos y decimos el seno de 270 grados es igual al seno de 3 pi medios y eso ya sabemos que es Y sobre R y por lo tanto va a ser -1 entre 1, que es 1, ¿verdad? El coseno de 270 grados es igual al coseno de 3 pi medios, que va a ser X sobre R, que va a ser 0 sobre 1, que es 0. La tangente de 270 grados es igual a la tangente de 3 pi medios, que es Y sobre X, que va a ser 0 sobre -1, que es 0. La cotangente de 270 grados es igual a la cotangente de 3 pi medios, que va a ser, ¿verdad? X sobre Y. De nuevo,
la división entre 0 no está definida. Y luego la secante de 270 grados es igual a la secante de 3 pi medios, que es el mismo valor, que va a ser a r sobre x, va a ser a 1 sobre 0, y eso es no definido. Y la cosecante de 270 grados es igual a la cosecante de 3 pi medios, que va a ser r sobre y, que va a ser 1 entre menos 1, que va a ser menos 1. Bueno, o sea, con esto nosotros terminamos, porque el siguiente ángulo sería el ángulo de 2pi, o sea, 360 grados, que es el último, ¿sí? Pero el ángulo de 2pi corresponde, si usted se fija, al ángulo de 0 grados. Por lo tanto, las funciones trigonométricas para θ igual a 0 grados son las mismas que para θ igual a 360 grados, porque tanto 0 grados como 360 grados son ángulos coterminales. Bueno, entonces con esto terminamos los valores de ángulos cuadrantales y podemos hacer el siguiente resumen. Yo tengo el ángulo en grados, vamos a ver si puedo dibujarlo acá, el ángulo en radianes, tengo el seno de θ, el coseno de θ, la tangente de θ, la cotangente de θ, la secante de θ y la cosecante de θ. Esto solamente es como para resumir lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, para θ igual a 0 grados, 0 radianes, el seno es 0, el coseno es 1, la tangente es 0, la cotangente no está definida, la secante es 1 y la cosecante no está definida. Para θ igual a 90 grados, sería pi medios radianes, el seno es 1, el coseno es 0, la tangente es no definida, la cotangente es 0, la secante es no definida y la cosecante es 1. Para θ igual a 180 grados, que serían pi radianes, el seno es 0, el coseno es menos 1, la tangente es 0, la cotangente no está definida, la secante es menos 1 y la cosecante no está definida. De igual forma, para 270 grados, que sería 3 medios de pi, el seno es menos 1, el coseno es 0, la tangente es no definida, la cotangente es 0, la secante es no definida y la cosecante es menos 1. Y de nuevo para 360 grados, que es el ángulo coterminal de 0 grados, los valores serían los mismos: 0, 1, 0, no definida, 1 y no definida. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy.